Para terminar lo que es la edición de un documento en cuanto a operaciones básicas, vamos a ver esto. Usar el cuadro de llenado para numerar automáticamente. Insertar filas, más funciones, promedio, autosuma, máximo, mínimo, suma, redondear. ¿Y dónde podemos ver más? La función sí y contar sí. Serían las básicas. Hay todavía aún más. Cómo ordenar y los filtros. Y con eso sería lo de ver las operaciones básicas para terminar en otro video con insertar gráficas. Y con eso se termina Excel. Ya depende de ustedes el practicar todo esto, que les digo son básicos para su trabajo en el sector laboral. Nosotros queremos insertar una fila, así como ahorita insertamos más unidades, podemos insertar más filas. Yo este promedio lo quiero aventar hacia abajo. ¿Por qué? Porque quiero insertarle más gentes. Me voy a lo que es el encabezado, botón derecho, insertar. Y control Y es para repetir la última de las acciones. Control Y, control Y, ahí ya agregué más. Voy a agregar a Rodomiro Valdés, Narinia Naranjo, Diana Ramírez y Clodomira Domínguez. Esos nombres se me ocurren. Para nosotros decir 5, 6, 7, 8, resulta que yo puedo usar el cuadro de llenado para también numerar automáticamente. Cuadro de llenado tiene la característica que si tú tienes una serie de números, por ejemplo, 1 y 2, si yo selecciono el 1, arrastro y selecciono el 2, pero fíjense que no lo hice sobre el cuadro de llenado, lo hice, otra vez lo voy a repetir, sobre el área de en medio de la celda. Ahí le doy clic y sin soltarlo, selecciono la de abajo, suelto. Seleccionadas estas dos, yo le puedo decir al cuadro de llenado, aquí te estoy diciendo la tendencia, que después del 1 siguió el 2. ¿Qué quiere decir? Que del 2 va a seguir el 3 y así sucesivamente. De manera que si yo me voy al cuadro de llenado, ahí está, del número 2, y arrastro, automáticamente me va a generar, ahí está, hasta el número 8. Fíjense bien, si yo tuviera una tendencia de 2, 4, ¿qué quiere decir? Si yo selecciono desde el medio hasta acá y le digo la tendencia es 2, después del 4, que luego sigue el 6 y así sucesivamente, eso es lo que está haciendo, ¿sí? El 1 y luego el 3, esa es la tendencia. Entonces, fíjense cómo solo el cuadro de llenado, al decirle las dos primeras ocurrencias que me dice cuál es la tendencia de crecimiento, así me dará todas las demás. Voy a borrar esto que hice, nomás para demostrar. Ya vimos cómo usar el cuadro de llenado para numerar automáticamente y ya nada más me falta el ponerle aquí más datos. Vamos a parar tantito. Aquí ya rellené todas estas calificaciones. Vamos a ponerle los cuadritos que ya conocemos. Ahí está. Recuerden que si me voy sobre esta, que es el promedio de aquí hasta acá, él solito asumió de que como yo le inserté más gentes, quiere decir que voy a recalcular el promedio para todas esas gentes que quedaron ahora. Me voy al cuadro de llenado, arrastro y automáticamente me sacó la calificación. Y aquí está la calificación promedio de todos estos. Y ahí están. Solitos ya los promedios me los indicó. Ya vimos cómo usar el cuadro de llenado, insertar filas. Vamos a ver otras funciones. Ya vimos promedio, autosuma. Si yo dijera, ¿sabes qué? Por solamente la inventiva de quiero sumar todo esto, existe la función autosuma. Autosuma, como dice, suma automáticamente todo lo que está arriba de esta celda. Si yo aquí estoy y le digo clic en autosuma, me dice te voy a sumar todas las que están arriba. Fíjense cómo existe, aparte de la función,
promedio existe la función suma. Y la función suma entre paréntesis indica el rango de lo que quiero sumar. Estoy queriendo sumar de K5 hasta, significa los dos puntos, K13. K5, ahí está K5, hasta K13. ¿Sí? Obvio que en lo lógico no nos sirve para nada la suma de los promedios, pero lo que queremos es demostrar, le doy Enter, que existe la función autosuma. Sumar automáticamente lo que está arriba de la celda. Esto quiere decir, ya lo borré, esto quiere decir que ustedes también pueden usar la función suma. Si ustedes desean sumar, suma, desde donde ustedes le indiquen, por ejemplo, súmame desde aquí, selecciono hasta acá y me suma todos esos promedios, cierro paréntesis, enter. Esta es la suma de todos esos promedios. ¿Desde dónde? Desde C5, ahí está C5, hasta acá, perdón, hasta J12. ¿Sí? Ahí está J12. Entonces, ya vimos otra función más. La función suma, la autosuma y la suma. Por aquí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el mínimo de los promedios? ¿Cuál es el máximo de los promedios? ¿Sí? ¿De cuáles promedios? De los alumnos. Si yo le digo mínimo, ¿cuál es el mínimo de los promedios? Es con la función min. Abro paréntesis y le digo la lista de números. Puedo escribir las celdas o bien puedo decirle el rango de las celdas. De todas estas, fíjense que son solamente estas porque son los alumnos. Esta no, porque esta es la del promedio general. Cierro, enter. El mínimo promedio es 79. Por el otro lado está el max. Obtener el máximo de ¿qué? De estos números. Lo selecciono, cierro el paréntesis, escribo yo de cerrar el paréntesis, le doy enter. El máximo de los promedios es 92, efectivamente. 92 es el máximo y 79 fue el mínimo, 2 veces está. Ya vimos máximo, mínimo, suma, redondear. Cuando nosotros tenemos un promedio, por ejemplo, le voy a decir que aumente las decimales, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el 78.88. Si yo lo quiero redondear a una decimal, ¿sí? Ya vimos nosotros cómo bajar las decimales. ¿Con qué? Le voy a dar en Escape, con estas opciones. Aumentar o disminuir. Pero también puedes usar la opción, le damos igual y le decimos esta celda, la K5, ¿sí? Perdón, primero la función, redondear, ¿sí? Abro y me dice, y aquí vamos a empezar a ver cuando las funciones son un poco más compuestas, es decir, hay varios parámetros que controlar. Dice, primero ponme el número, coma, y luego cuántas decimales quieres. ¿El número dónde está? Aquí. Le doy clic, acá 15. Coma, y luego me ilumina. ¿Y cuántas decimales quieres? Quiero una. Cierro paréntesis, enter, y ahí está. Lo redondea a una sola decimal. ¿Qué quiere decir? Que en vez de 78.88 es 78.9. Le pone, como ya lo teníamos con dos decimales, le deja en punto 90. En vez de punto 88 lo redondea a punto 90. Fíjense entonces cómo también nosotros podemos redondear a nuestra, ahora sí, a nuestra voluntad el número de decimales a redondear, ¿sí? En cuanto a redondeo, no el número de decimales mostrado. Entonces,
existe también la opción redondear y ustedes van a encontrar funciones como esta que les va a decir una serie de parámetros separadas por coma. El primer parámetro te indica coma y luego el siguiente parámetro, ¿sí? ¿Y eso dónde lo podemos ver? Bueno, tenemos aquí esta barra de fórmulas. Me voy a regresar a esta fórmula, ¿sí? Fíjense cómo le doy clic ahí y me dice, sí, usaste la función redondear, el número es K15 y el número de decimales es 1. Lo podemos ver nosotros reflejado aquí en nuestros argumentos de función, ¿sí? Y nosotros podemos ver, le voy a dar cancelar, me voy a ver a cualquier otra celda que no tenga nada escrito para ver cuando le damos clic aquí, ¿qué más hay? Bueno, dice, puedes usar la función valor, promedio, suma, sí, hipervínculo, contar, max, y hay muchas. Estas son las usadas recientemente. Tú puedes ver qué hay. ¿Quieres ver todas? Aquí están todas. Fíjense cómo me desplazo y hay un montón de funciones. No las sé yo manejar todas, pero es cuestión de que ahora sí que la necesidad que necesiten, válgame, perdón, lo que necesiten hacer en determinado momento es lo que los va a orientar a buscar qué funciones cumplen con lo que ustedes necesitan. Hay financieras de fecha y hora, de matemáticas y trigonométricas, estadísticas y todavía más. Base de datos, texto, lógica, información, ingeniería, cubo, compatibilidad. Es decir, ustedes es cuestión de que definan, necesito hacer esto que es de estadística, buscamos a ver qué hay de estadística que nos pueda servir. Entonces, si ven, es demasiado especializado, que no llegamos a usar al 100%, pero es muy buena la información que podemos nosotros procesar con el Excel. Y por último, vamos a dejar para otra ocasión el sí y el contar sí, que son funciones que son compuestas. ¿Sí? Son compuestas, es decir, el sí es cuando tú quieres hacer una pregunta. Si se cumple una condición o no. Por ejemplo, aquí nos vamos. Sí, abro paréntesis y fíjense cómo tiene 1, 2, 3 parámetros. Sí, ¿cuál es la prueba lógica? Que esto sea mayor o igual a 70. Esa es la prueba lógica. Es decir, lo que tiene el promedio en K5 es mayor o igual a 70, coma. ¿Qué voy a hacer si se cumple que es mayor o igual a 70? Voy a poner el mensaje, los mensajes se indican entre comillas, que ponga el mensaje que está aprobado. Cierro comillas para que se acabe el mensaje, coma, ¿qué sigue? Y si no se cumple, es decir, si K5 no es mayor o igual a 70, bueno, pues entre comillas, reprobado. Y fíjense que estas son más compuestas, tienen más de un parámetro. Esta tiene 3 parámetros. La prueba lógica, qué pasa si se cumple, qué pasa si no se cumple. En este caso, arrastro, todos están aprobados, pero ¿qué tal si yo repruebo a Diana Ramírez? Acá 55 y abajo 82, 54 y abajo 79, 50 y abajo 74, 50 y abajo a 69, otra vez 50 y abajo a 63 y ya está reprobada. Y eso es lo que hace el sí. ¿Sí? No vamos a ver contar sí, pero es lo que quería que vieran, que hay funciones más todavía complejas donde manejan, perdón, donde se manejan más parámetros. Y por último, vamos a ordenar y poner filtros. Ordenar. Si yo quiero ordenar a todos estos en orden alfabético, tengo que decirles, ¿sabes qué? Desde aquí hasta acá. Todos estos son los datos de las personas. Quiero ordenarla, ¿sí? Pero el orden que sea personalizado, para yo controlar qué es lo que quiero ordenar, ¿sí? Ordenar, ¿por qué? Como yo seleccioné desde el encabezado,
Es decir, mis datos efectivamente tienen encabezado, por eso tiene una palomita. Al decirle aquí clic ordenar por, me pone los encabezados y yo quiero ordenar por el nombre del alumno. Ordenar según el valor de la celda y del menor al mayor, ¿sí? De manera que ahí está, Alicia, Carmen, Clodomira, Diana, ahora están ordenados. Diana ya vimos que era reprobada, efectivamente aquí están sus datos, 63 reprobada. Y también, por último, ahora sí, podemos usar filtros. ¿Qué es el filtro? El filtro es cuando tú tienes varios datos, aquí están sus encabezados, aquí le vamos a agregar la palabra condición, si está aprobado o reprobado. Le vamos a poner sus cuadritos para que todo quede igual. Ahora sí, selecciono lo que son los encabezados y podemos nosotros filtrar. Filtro, activamos el filtro. ¿Qué es el filtro? El filtro es que yo vea o filtre toda la información que tenemos hacia abajo en base a esta información de arriba que son los encabezados. Si yo quiero ver, por ejemplo, le doy a clic aquí y aquí me dice todas las ocurrencias que hay, ¿sí? Entonces, yo quiero ver nada más a Diana Ramírez. Entonces, le doy clic en seleccionar todo para que le quite las palomitas. Clic a Diana Ramírez, aceptar y ahí está. Es solamente lo que estoy viendo. Quiero quitar el filtro, borrar filtro de nombre de alumno. Lo borro, no borra los datos, borra el filtro y ahí está otra vez todos juntos. Me sirve a mí, por ejemplo, cuando quiero ver, clic aquí, los promedios, ¿sí? Seleccionar todo para desactivarlo, los que sean nada más, por ejemplo, de 90 para arriba. Lo puedo seleccionar yo a piecito, ahí está, o bien vamos a borrar el filtro y cuando son numéricos tiene la opción aquí, ordenar, ¿sí? De menor a mayor, ordenar por color, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Podemos nosotros ordenar, ahí es que son los resultados, filtro de número, aquí está. Podemos nosotros ahora sí filtrar por usando el número, que sea igual a un número, que no sea igual a un número o que sea mayor que un número. Vamos a ponerle mayor o igual que sea mayor o igual a 70. Es decir, de 70 en adelante, quiero verlas nada más. Y efectivamente me puso a todos menos a Diana. Me voy al filtro, lo borro, me vuelvo a ir al filtro, filtro del número y al revés, aquellos que sean menor que, escribo aquí 70, aceptar y efectivamente nada más Diana. Otra vez borro el filtro y fíjense cómo nosotros podemos filtrar en base a lo que necesitemos. Se puede filtrar en base a números y en base a letras, ¿sí? Aquí me dice todas las variaciones que hay en esa columna. Dice que nada más hay aprobados o reprobados. Vuelvo a seleccionar y quiero decirle solamente los aprobados. Ahí está, nada más los aprobados. Selecciona todo para volver a, y ahí están todos. Así es que esa es otra alternativa de nosotros filtrar. Aquí nosotros además estamos hablando de 8, pero ¿qué tal si tuviéramos a todos los alumnos de una escuela? 1000 gentes que tú quieres filtrar por el que está aprobado, por el que es de Guaymas, por el que tiene un promedio mayor a tanto, tú decides por qué dato quieres filtrar. Nada más te vas aquí y buscas cuál es el tipo de filtro que quieres hacer. Y eso sería todo con respecto al manejo de datos en Excel. Ya nada más faltarían gráficas. Espero haber sido clara.